Aquí comienza Olímpicas, el deporte femenino como protagonista, con Manolo Carlos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita con el deporte femenino como protagonista, como cada semana en la sintonía de Radio Guadalquivir y para toda la onda local de Andalucía. Estrenamos nuevo mes, el de febrero, lo hacemos con la actualidad por bandera, un fin de semana donde se ha celebrado la segunda edición del Clinic de Women by Evolution de las amigas Toñi Fernández y Paqui González. Ha vuelto a ser todo un éxito con primerísimas espadas a la hora de dar charlas, conferencias y de poner en valor el deporte femenino. Enhorabuena, son iniciativas, son actos, son actividades que sin duda alguna bien vale la pena para ponderar lo que es el deporte femenino en su máxima expresión. Un fin de semana con Campeonato de Andalucía de Atletismo Absoluto, donde Ana Estrella de León volvió a brillar en el elenco de deportistas que sin duda alguna están marcando y que pueden marcar una época. 12.91, volvió a estar muy cerquita de los 13 metros, la atleta del Club Deportivo Atletismo San Juan de la Farache, que entrena y dirige José María Muñoz Losada. También para Acuatierra, que vivió la fase de Diputación, la fase provincial de gimnasia rítmica, primera cita, centenares de participantes en un evento que sin duda alguna y un deporte que va creciendo en los últimos años en un aspecto cuantitativo y cualitativo. Nombres propios que nos deja el fin de semana y hoy vamos a dialogar largo y tendido con un protagonista, con posiblemente una de las personas que ha estado más vinculada y que ha visto el crecimiento exponencial del deporte femenino. El fin de semana se disputaba el Campeonato de Andalucía de fútbol femenino con la victoria de Jaén en la gran final sobre la selección sevillana, donde estuvo como protagonista, tercera vez que participaba nuestra querida Valeria. Pero hoy, como decimos, va a ser un protagonista de excepción, va a ser nuestro querido Óscar Olomo, el que fue durante 5 temporadas entrenador del Sevilla Fútbol Club femenino filial. Él conoce lo que ha sido la progresión del fútbol femenino que hoy tenemos en el primer nivel. Un entrenador, sin duda alguna, que ha sabido marcar exponencialmente el futuro de la cantera sevillista. Y hoy nos va a compartir lo que fue esa experiencia en el fútbol femenino, además de hablarnos de su trayectoria deportiva. Con él vamos a dialogar en los próximos minutos de información deportiva. Así que si nos acompañan y tras la vuelta de la primera pausa de nuestro programa, con todos ustedes la figura del entrenador Óscar Olomo. Hoy en nuestro programa, hoy en Olímpicas, el que ha sido durante las últimas 5 temporadas entrenador del equipo femenino del filial del Sevilla Fútbol Club. Hoy en Olímpicas, la presencia del entrenador, del técnico Óscar Olomo. Conoce de la mano de Manolo Carlos a todas las deportistas femeninas en el único programa donde la mujer es la protagonista. Olímpicas, los lunes a las 5 de la tarde en la onda local de Andalucía. Bueno, y ahora también se encuentra con nosotros en los estudios centrales de la Casa de la Radio un profesional que no necesita presentación para todos nosotros, un amigo de esta casa que este año dirige los designios del cuarto equipo del Sevilla Fútbol Club, el Sevilla Fútbol Club D, que milita en el grupo sexto de la tercera división andaluza. No damos más pistas y pasamos ya a presentar a Óscar Olomo. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a tu casa, otro lugar diferente, pero siempre en tu casa. Sí, pero siempre en mi casa y además muy a gusto cada vez que me llamáis. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está siendo la experiencia de este equipo de formación nuevo en la categoría del Sevilla? Bien, la verdad que muy contento dentro de la línea de lo que esperábamos, a ser un equipo de nueva creación, pues ir de menos a más y la verdad que en todos los sentidos, ¿no? A nivel personal de menos a más, a nivel profesional de menos a más, o sea que muy contento. Siempre, bueno, siempre ir de menos a más. Está claro que siempre que vayamos hacia arriba, siempre que vayamos subiendo, es que la cosa va bien. La verdad es que la experiencia desde el punto de vista personal y profesional también es única, porque yo no tenía constancia de que ningún equipo profesional haya apostado por lo que ha apostado el Sevilla. Sí, la verdad que yo me quedé sorprendido en el día en el que se me ha dado. Además fue un día de muchos contrastes, ¿no? Se sucedió
que iba a suceder mi salida del filial femenino. Yo estaba un poco ahí de bajón y salió el tema y la verdad que cuando me senté con José María Cruz con el tema del proyecto, en el momento, por cómo venía, no estaba muy allá, pero conforme lo fui analizando, la verdad que era un proyecto bastante bonito y analizándolo ahora en el día a día, es un proyecto que a la larga, si Dios quiere, va a dar mucho que hablar. Claro, es un proyecto que, claro, como todo en el fútbol, la cosa no es de hoy para hoy, sino que es un proyecto, digamos, a largo plazo, donde lo que se persigue, Óscar, es la formación de futbolistas que lleguen un poco a una academia de fútbol, ¿no? Sí, la idea un poco es esa, ¿no? No solo cerrarnos un poco dentro de lo que es el trabajo de cantera en el club al futbolista nacional, al futbolista de la provincia o ya sea también de fuera de la provincia, sino también abrir un poco a expandir al extranjero, ¿no? Y dentro de esa idea, pues también que el futbolista extranjero también conozca un poco lo que es el funcionamiento de un club profesional. Entonces, al final, unir un poco las dos cosas y dentro de ese trabajo, pues si tenemos la suerte de sacar un futbolista interesante a nivel internacional, pues siempre es bueno para el club. Lógicamente es un proyecto que prácticamente surge de la nada y habéis tenido que ir montando un tren que lleva caminando porque la liga comienza y Óscar ha tenido que hacer un equipo ahí rápido. Sí, ya, como te digo, fue complicado, ¿no? Porque mi reunión con José María creo que fue a finales de junio, mediados de junio más o menos, más por apurar un poco. A esa fecha ya a nivel nacional muchos jugadores ya están comprometidos con clubes, por mucho que tú seas el Sevilla, los jugadores se comprometen, pero hay jugadores, por ejemplo, que acaban de cerrar su contrato, su firma con un club y es complicado sacarlo, ¿no? Entonces nos hemos encontrado una situación un poco complicada en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo que en pretemporada, los primeros días, nosotros teníamos cada semana allí 30 o 40 jugadores, descartábamos 10, ahora la siguiente semana otros 30 o 40, entonces ha sido un poco difícil. Nosotros realmente a funcionar como equipo nos pusimos a funcionar cuando empezó a andar la competición. El resto siempre ha sido probatura, traer jugadores nuevos y demás, ¿no? ¿Qué queremos intentar cambiar este año? Eso un poco, ¿no? Empezar a funcionar desde ya, pensando en la 25-26, mientras que seguimos avanzando en la temporada actual. Porque ese equipo no es tan resultadista, digamos, como otros, sino más bien un equipo de formación de jugadores. Sí, verá, en el primer año la idea era primero montar una base de jugadores, ¿no? Ya sean nacionales, extranjeros, pero tener esa base de jugadores. A partir de ahí, lo que nos íbamos a proponer en el primer año era el tema de buscar resultados deportivos entendiendo de dónde veníamos, ¿no? Una vez que estamos avanzando, sí es verdad que estamos encontrando en una situación muy positiva que no esperábamos, que es que el jugador extranjero nos está dando un cierto nivel, el jugador extranjero que va viniendo sobre la marcha en la temporada está subiendo el nivel de lo que ya había, entonces al final nos vamos a encontrar en una situación, si Dios quiere, que la temporada que viene pues evidentemente tendremos que dar un pasito más a nivel deportivo, ¿no? Que podemos darlo este año, perfecto, que no pasa absolutamente nada, lo ideal es estar ahí en la competencia y sí es verdad que podríamos pensar el año que viene en hacer cosas mejores. ¿Qué jugadores, qué nombres extranjeros tenemos que empezar ya a conocer, Óscar? Bueno, la verdad que son varios, ¿no? Pero sí es verdad que a día de hoy, por ejemplo, Sebastián, ¿no? Un futbolista sueco que vino, sabemos cómo son los jugadores y las personas suecas, ¿no? Son muy fríos y demás. Vino un poco dubitativo, pero es verdad que conforme ha ido avanzando la temporada, él se ha ido haciendo a la idea y a la idiosincrasia de lo que es Sevilla, está dando un nivel bastante alto, ¿no? Son todos buenos jugadores, pero Sebastián anda muy bien. Darrell, que a día de hoy incluso le ha salido, que es otra de las historias de estas del Sevilla, ¿no? Le ha salido una opción de jugar en Japón, gracias al rendimiento que nos está dando, también un futbolista que nos estaba dando buen rendimiento. Diego, que es un futbolista de 16 años, mexicano, pero que ya lleva 3 años aquí en Sevilla, también tiene bastante nivel. Y estamos a la espera, bueno, un poco de, digamos que es la joya de la corona, ¿no? Un poco que es Hobby, un futbolista nigeriano que tenemos, que la perspectiva que tenemos real es que en el momento que se ponga a competir va a tener muchas posibilidades, aprendiendo cosas tácticas que tiene que aprender, a dar el salto al Sevilla C. Está claro que el jugador llega al club y está claro que tiene un proceso de formación o entra ya directamente a competir, Óscar. No, el futbolista que viene del extranjero entra directamente en el club a competir, o sea, a competir, a entrenar con el equipo y demás, y a partir de ahí lo formamos tanto en los entrenamientos como dentro de la competición. Al final de lo que se busca, ¿no? Que se adapte lo antes posible, y la mejor manera es compitiendo, siempre he entendido yo eso, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que ellos compitan desde el primer momento en el que puedan. En el momento que la documentación está y demás, intentar que compitan, intentar que entiendan lo que es el fútbol español y tratarles de ayudarles en los entrenamientos y meterlo, como yo suelo decir, en el examen en los partidos. Que es al final lo que marca la pauta del aprobado del suspenso. Está
está claro que en una categoría, en cualquier categoría, el que se enfrente con el Sevilla siempre es el rival a batir. Eso también lo están notando los chavales, ¿no? Sí, además bastante, ¿no? Yo hacía muchos años, fíjate, yo creo que el último equipo senior masculino fue el Loreto. El ascenso del Loreto, ¿no? El ascenso del Loreto. Vamos, el año siguiente también lo estuve, pero claro, los rivales se enfrentaban al Loreto, que sí, que había el partido, había partidos intensos, pero lo que yo me estoy encontrando con este equipo está por encima de todo eso. Yo lo desconocía, ¿no? Una intensidad, una agresividad lógica, entre comillas, porque al final llevar ese escudo tiene una responsabilidad, pero es excesiva, muchas veces es excesiva, ¿no? Entonces, eso es un plus también para este futbolista extranjero, ¿no? Ellos a lo mejor vienen de un contexto donde están en un equipo que se van a enfrentar a otro que van a tener esa competencia, pero yo el primer paso que doy con ellos es que le hago entender que cuando jugamos en cualquier campo, la visita del Sevilla no es la visita de cualquier equipo. Todo lo que se engloba en torno al partido, los rivales, entonces yo creo que están haciendo un máster bastante interesante en la categoría en la que estamos. Hombre, y además, está claro que uno se pone en el papel y en la piel de los otros equipos, y está claro que la oportunidad de enfrentarte a un equipo del Sevilla en competición oficial son nulas o escasas hasta este año que ha tenido la oportunidad del Sevilla de sacar equipo. Está claro que para ellos el partido no solamente de la temporada, es el partido lo mejor de su historia. Sí, lo normal, ¿no? Yo si estuviera en cualquier otro, como he estado, ¿no? En otro equipo, cuando me he enfrentado al Sevilla, pues evidentemente es el partido de la temporada, ¿no? Y así lo tienen señalados todos, ¿no? Y bueno, lo bueno de todo esto, yo te digo que es que a pesar de ese digamos, inconveniente, entre comillas, que puede tener el grupo, la verdad que estamos respondiendo bastante bien y el futbolista extranjero, la verdad que nos está agradando una barbaridad. Fíjate que vamos a retroceder al mes de junio, porque ese mes de junio fue un mes de contrastes para Óscar. Óscar estaba en el filial del Sevilla femenino después de una larga temporada. ¿Cuántos años en el equipo femenino? 5 años. 5 años, sacando jugadoras, éxitos deportivos. Se le cierra una puerta y se le abre una ventana. Y prácticamente fue de un día para otro. Sí, prácticamente sí. Pues yo tengo una reunión con Dirección Deportiva Femenina un lunes, creo que es, un martes, y al miércoles tengo la reunión con José María. Lunes, miércoles, o sea que prácticamente es de un día para otro. Y la verdad que incluso, fíjate, ¿no? La situación en la salida del femenino me hizo pensar, incluso hablando con mi familia y demás, incluso de no entrenar. Y incluso en la reunión con José María recuerdo que yo fui y a él se lo trasladé un poco, ¿no? Que iba a la reunión un poco reticente. Sí, entendiendo, mucha gente a lo mejor puede pensar, pero ¿cómo puede ir de esa manera estando en el club que está? Es cierto, ¿no? Al final, está en el Sevilla, pues tuvo mucha fuerza en el estado anímico mío, ¿no? Pero estaba, ¿por qué? Porque venía entendiendo que venía haciendo, por lo que me transmitían en el club desde la dirección deportiva, un buen trabajo, un trabajo muy profesional, que me lo decía mucho David Losada y Amparo, y no entendí mucho ese paso que dieron conmigo, ¿no? Entonces eso me dejó un poco dubitativo en toda esta historia, ¿no? Pero entró lo de José María y la verdad que a la primera que entró tengo que decir que fue sobre todo mi entorno, mi familia y demás, la que me convenció un poco de coger ese carro, tirar para adelante como yo había sido siempre con este tema del fútbol y esperar con el paso de la temporada cómo iba asimilando, y la verdad que estoy súper contento. Eso te voy a decir, ¿no? Yo en los minutos que estamos hablando con Óscar, lo que te veo es ilusionado, ¿no? Y eso en un entrenador es fundamental. Sí, ya te digo, no sobre todo estoy en el Sevilla, que es mi equipo, y sobre todo por lo que te digo, ¿no? Vengo de tener dudas sobre mi profesionalidad, sobre mi forma de trabajar, sobre todo, o de lo que se piensa de mi forma de trabajar, y la verdad que me estoy encontrando en este proyecto mucho apoyo, mucho cariño por parte de José María Cruz, mucho cariño por parte de José Collado, mucho cariño por parte de Juan Esteban, de mi cuerpo técnico. Me están respondiendo muy bien también los jugadores, tanto extranjeros como nacionales. Entonces, al final, ese cariño y esa respuesta a lo que yo propongo la estoy encontrando, y entonces estoy encontrándome otra vez un poco bastante bien. Óscar, decía de lo de dejar de entrenar. Podría haber sido una situación coyuntural, pero es que Óscar es una persona que lo de entrenador lo lleva en la sangre. Eso no se pierde, porque ha sido futbolista, pero futbolista en una etapa corta, pero tú fuiste uno de los entrenadores más jóvenes en el panorama provincial. Sí, fíjate, yo
empecé a entrenar con 18 años. 18 años, ¿no? 18, 17 años. Me acuerdo que Antonio Roja, que en paz descanse, me dio un equipo pre-Benjamín en el Libertad. Y bueno, fue en la época en la que empecé incluso a entrenar con Diony. Estábamos en el San Juan. Yo veía en Diony un entrenador interesante, veía una persona que sabía, que demás, y llegó un momento en el que yo llegaba de los entrenamientos a casa y lo primero que hacía era coger un cuaderno para apuntar los entrenamientos que hacía con Diony, no se me olvidará nunca. Cada vez que he entrenado con él, yo puedo decir, ya no lo tengo, y es una pena que no lo tenga, me hubiera gustado enseñárselo. Yo tengo infinidad de entrenamientos de Diony, de sesiones de entrenamiento en campo y demás, y en ese día a día de verlo a entrenar a él, después de entrenadores que he tenido también y demás, ya empecé yo a entrenar, a tomármelo también más en serio, y llegó un momento que lo que jugar no me ilusionaba tanto. No. Yo como digo siempre, ¿no? A día de hoy juego en equipos veteranos y yo sí me comprometo, voy y demás, pero no tenía ese gusanillo, esa ilusión cuando te levantas por la mañana. En cambio, sí tenía esa ilusión cuando iba a jugar un partido con un pre-Benjamín, con un Benjamín, y al final, pues, yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? Yo llegué con 26 años, creo que lo dejé definitivamente, y me dediqué única y exclusivamente a entrenar porque era lo que me gustaba. Bueno, es que muchas veces hay que también decidir, ¿verdad? Porque o jugar o entrenar, esa es una decisión que tenés que tomar en algún momento. Sí, sobre todo porque tienes que pensar también en tu tiempo, ¿no? Y jugar, entrenar, dedicarlo siempre así, al final no sacas tiempo para ti y para que la cabeza un poco también se desahogue, ¿no? Es verdad, y es contradictorio lo que voy a decir ahora, pero una vez que te haces entrenador, la cabeza descansa poco, también es cierto. Menos todavía, ¿verdad? Sí, menos. Sí, bastante menos. El futbolista suele desconectar, el entrenador nunca desconecta. No, que va, y me lo dice mucha gente, ¿no? Yo estoy a lo mejor sentado en un bar y estoy a lo mejor con la cabeza en otra parte y la respuesta mía con toda honestidad es que estoy pensando en el partido de mañana o en una situación que se me ha dado en un entrenamiento, o sea que al final está siempre pensando en fútbol. Fútbol es el leitmotiv. Hablabas de Diony es que es un entrenador que donde va a sacar rendimiento, es que donde ha ido siempre es un entrenador que saca rendimiento al club y al equipo. Yo le tengo muchísimo cariño, a él se lo transmito poco, yo sí te transmití poco cariño, pero yo siempre lo he dicho de Diony, Diony es un entrenador que necesita un buen proyecto para demostrar lo gran entrenador que es. La gente puede hablar mucho, y esto es el día a día de fútbol, ¿no? De los entrenadores como personas. Hay gente que le puede caer bien Diony, hay gente que le puede caer bien Óscar, hay gente que no le cae bien Diony o no le cae bien Óscar, pero a nivel profesional no hay nadie que pueda hablar mal de Diony. Claro. Nadie, ¿no? Porque es un trabajador nato, sabe muy bien lo que hace, y yo puedo decir a boca llena que es de los mejores entrenadores que he tenido en mi trayectoria como futbolista. Después de entrenar al pre-Benjamín y donde comienza tu trayectoria como entrenador, teniendo muchos equipos, ¿qué recuerdos guardas de cada uno de ellos? Pues de mi época en el Libertad, todos los años, porque al final en todos los años desde que me dio la oportunidad Roja entrenaba equipos de niños que empezaban a jugar a fútbol. Al final todos hoy día incluso los ves por la calle, te saludan. Yo me acuerdo que Manolito, el encargado de las instalaciones del 1 de mayo, me decía: el mejor trofeo que puede tener un entrenador es que cuando tus jugadores, cuando sean mayores, te vean, te recuerden, se va a tu entrenador. Entonces es una realidad, ¿no? De mi época en el Loreto, sobre todo me quedo, evidentemente, con el ascenso. El año del ascenso fue una cosa maravillosa. El Lebrija, ¿no? Pero me quedo sobre todo el primer año que entreno al Loreto, ¿no? Esa insistencia en Javi Guerra en que yo entrenara al Loreto, porque yo estaba en aquel entonces en el Libertad, en el juvenil, acababa de ascender con el juvenil también. Y su insistencia, esa primera, digamos, inclusión mía en un equipo senior, que era yo incluso menor, joven, ¿no? menor que muchos jugadores de los que había. También me quedo con eso, y sobre todo con la época de San Juan, ¿no? Yo creo que ha sido la mejor época que yo puedo recordar, los años que he pasado al lado de Rogelio en el San Juan, y el ascenso a Liga Nacional, que fue un ascenso bastante trabajado, sabiendo de dónde veníamos. En una temporada complicada, ¿verdad? Esa. Sí, muy complicada en cuanto a lo que es a la hora de montar los equipos, ¿no? Era muy difícil encontrar jugadores, encontrar entrenadores incluso para el tema de cantera. No todo el mundo quería ir al San Juan por la historia que había tenido últimamente, porque no era un club que estaba funcionando bien, y a pesar de eso nos rehicimos de todo lo que estábamos encontrando y lo sacamos a flote. Y sobre todo en el tema del juvenil, era muy necesario que ese equipo llevaba muchos años en categorías bajas entrara en Liga Nacional, y lo conseguimos. Y yo lo digo siempre, ¿no? Lo conseguimos a base de traer jugadores de tercera, cuarta andaluza que sabíamos que tenían nivel para competir. La verdad es que fue un bonito año, ¿eh?
Fue maravilloso, la verdad. Se creó un clima en torno al club y en torno al equipo juvenil que a día de hoy todavía lo recuerdo como si fuese ayer, no se me olvidará nunca, ¿no? Ese 13 de mayo en el que ascendimos ahí en San Juan, ¿no? Hoy día hay padres, jugadores que te lo siguen recordando y ya te digo, yo ese último partido de ascenso con el Taraguilla aquí en casa lo recuerdo como si fuera ayer. Además, un buen grupo de trabajo, ¿eh? Al final lograste un equipo conjuntado que juega al fútbol prácticamente de memoria. Además, daba gusto ver jugar a ese equipo, ¿no? Sí, además, y un grupo de jugadores que a día de hoy tú los veis, salvo que se hayan retirado por lesiones, son jugadores que están dando incluso la talla, ¿no? Por no ir más lejos, Juanito Sánchez está jugando ahora en Italia, tiene ofertas para jugar en la Serie C de Italia, o sea, tiene nivel. Alberto Gázquez ha estado también en Italia jugando y está a buen nivel. O sea, tuvimos un equipo, la verdad, bastante bonito, ¿no? Un equipo que yo creo que si también hubiésemos tenido un poco de paciencia dentro del club y le hubiésemos dado esa bola, a lo mejor hubiésemos tenido incluso más éxito en lo que es el primer equipo. Eso siempre ha faltado, ¿verdad? El tema de la transición de cantera a primer equipo. Sí, es difícil, también es difícil, ¿eh? Y te digo que es difícil porque incluso han pasado entrenadores que son enamorados del trabajo de la cantera, como es el caso de Pablo del Pino, ¿no? Pero yo entiendo a nivel entrenador que es una cosa complicada, no es fácil arriesgar en la categoría en la que está San Juan con un jugador joven, pero al final yo creo que ese pasito hay que intentar darlo y, oye, no vas a perder tampoco nada y en un momento dado puedes incluso rectificar invirtiendo ese dinero en cualquier otro futbolista. De ahí llega la llamada del Sevilla. ¿Te la esperabas? La verdad es que no. La verdad que no la esperaba porque yo recuerdo que había salido de Loreto, estuve en Castilleja con los infantiles. Castilleja fue un poco más, digamos, una transición de paso por echar un cable a Juanjo y a la situación que tenían allí con aquel equipo. Y una vez que acababa esa temporada no tenía avisos de entrar, ¿no? Llegó un mensaje, que no se olvidará nunca, estaba yo andando por Tomares, dando un paseo, un mensaje de David Losada, vi el proyecto, me senté con ellos y la verdad que encantadísimo tanto de aquella llamada como de la trayectoria de los 5 años. Han sido 5 años en el filial del Sevilla. Sí, 5 años donde el primero fue el más complicado, ¿no? Porque fue aparte de mi debut, pues fue el año de lo de la pandemia, se paró la competición, teníamos una dinámica bastante buena, nos encontramos después con el tema de la fase de ascenso. Pero fue un año difícil, pero a la misma vez bonito. Todos los entrenadores, antes hemos hablado con Pedro Morilla en el programa, todos los entrenadores, la pandemia marca un antes y un después, un poco a la hora de todo, ¿verdad? Ese año se paralizó todo, el fútbol también, y jugar en campos vacíos fue totalmente diferente. Fue todo muy diferente, incluso eso, en los equipos que tuvimos que jugar ese tipo de fase de ascenso después de estar unos cuantos meses parados, también era todo muy extraño, ¿no? Nosotros, es verdad que yo me acuerdo, Rafa Sala, Virgi y yo, que éramos los que estábamos en ese momento en el cuerpo técnico, yo les transmitía a ellos que lo que teníamos que hacer era intentar buscar un día a día a través de lo que ya se puso ahora, de que ya no es tan llamativo como son las videollamadas y demás, ¿no? Pero hacíamos videollamadas a diario, nosotros entrábamos a diario por videollamada 3 veces en semana, mandábamos trabajos de como tipos exámenes tácticos para que las jugadoras no perdieran así nos pegamos me acuerdo yo, hasta finales de mayo. Hubo un momento de que todavía no sabíamos lo que íbamos a hacer, que ya le dije al cuerpo técnico que íbamos a descansar 15 días, íbamos a esperar a ver qué sucedía, y a la semana o los 10 días ya nos informaron que íbamos a jugar la fase de ascenso. Fíjate que fue un año tremendo y diferente para todo. Ha hablado de Rafa Salas, ha ido siempre muchas veces contigo de la mano, ¿verdad? Sí, Rafa, pues, ¿qué te voy a decir, no? Lo que te decía de Liga Nacional, ¿no? Rafa es un futbolista que yo recuerdo haber visto jugando en Palomares cuando era juvenil. Estaba él en el segundo, en el tercer equipo del Coria por aquel entonces. Y cuando yo lo vi me encantó, me lo traje de jugador, hemos estado siempre juntos, a donde he ido me lo he llevado, un niño maravilloso, la familia es maravillosa. Y cuando entré en el Sevilla, ya sabiendo que él ya tampoco estaba teniendo trayectoria en el fútbol y estaba con el tema de la preparación física, pues vi una oportunidad enorme, ¿no? De echarle un cable, de darle ese empujoncito, de intentar meterlo, que él luciera con su trabajo, porque lo hacía muy bien en un escaparate como el del Sevilla, y a partir de ahí pues él se ha labrado su día a día y la verdad que está haciendo un trabajo maravilloso también. Fíjate que hablamos de la situación actual de Óscar con este nuevo proyecto. Y a lo mejor tiene paralelismo, ¿no? Porque cuando Óscar llega al filial del Sevilla el primer año, prácticamente tienes que hacer el equipo casi nuevo. Sí, verá, ahí había una base. El equipo nuevo, sobre todo, fue el segundo o el tercer año, ¿no? Pero sí que es verdad que había una base y lo que había un poco, lo que yo entré era un poco con la obligación, que era lo que buscaba David Losada, de conseguir el ascenso. El Sevilla, el filial femenino,
era un equipo que competía bien en la categoría provincial, llegaba a los partidos fuertes y es verdad que ahí fallaba un poco. El Betis ya había salido de la categoría, se había metido ya en Liga Nacional y el club entendía que había que dar un paso más porque el Betis le había dado, ¿no? Entonces David un poco lo que me transmite es que es urgente que el equipo ascienda. Entonces más que el equipo nuevo, lo que yo entro en el club es con esa urgencia de ese ascenso, ¿no? Que para mí, pues evidentemente, que soy un rebelde, pues me encantan los retos y lo acepté. Y hay que decir que, hombre, los que sean un poco profanos en fútbol femenino, ascender en esa categoría no crean ustedes que el Sevilla, por ser el nombre de Sevilla fácil. Ascender tiene un mérito impresionante porque hay que pasar muchas fases para llegar al ascenso. Sí, la gente puede pensar y dice, no, es que en su categoría se pasea, gana los partidos por golear, sí, la categoría al final, el nivel del grupo pues estaba muy por encima, ¿no? Pero después estaba la fase de ascenso que no tiene nada que ver con los rivales con los que te iba a encontrar, entonces iba a cambiar el panorama mucho. Si encima le unes, que fue la época de pandemia y que se hizo una fase de ascenso un poco más extraña, en la cual te jugabas los partidos a vida o muerte, si ganas para adelante y si pierdes te vas para casa. Entonces al final vas ahí a ver lo que pasa, ¿no? Sí. Pero lo preparamos bien y la verdad que ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero una vez que pasé la eliminatoria, yo tuve la sensación de que el equipo iba a ir a más y que ascendíamos. La primera es la que más duda me generaba, pero una vez pasada la primera, yo entendí que íbamos a ascender. Y mira que nos encontramos con rivales bastante fuertes, pero yo lo tenía claro y los resultados así se dieron. Bueno, nosotros el primer partido lo ganamos 3-1, me parece que es, y en el segundo le metemos 5 a uno de los favoritos al ascenso. Entonces al final entendimos que ahí vamos por el buen camino. Ese fue, ve más el primer punto de inflexión en el primer partido que el segundo, pues yo dije, en la segunda con la goleada ya... Pero claro, el primero es la clave, ¿no? Porque te enfrentas a una cosa que posiblemente desconoce la jugadora. El nivel de la liga no era nada que ver con el nivel de la fase de ascenso. Claro, yo conocía el nivel del rival de la primera eliminatoria porque antes de que sucediera la pandemia yo ya me estaba dedicando a ir por las provincias a ver los rivales, fui a Córdoba, fui a Málaga, fui a varios sitios a ver rivales y yo lo conocía. Yo conocía a ese equipo en el contexto suyo de su campo, ¿no? Que es un campo pequeño, la gente estaba muy volcada con el proyecto del fútbol femenino, era un campo que estaba siempre lleno, entonces claro, yo quería lo que yo no conocía era lo que me iba a encontrar con ese equipo en un campo neutral más amplio, a ver lo que me iba a encontrar, ¿no? Entonces ahí es donde tenía más dudas. Cuando yo vi un poco cómo funcionábamos nosotras, para mí el punto de inflexión real fue esa eliminatoria. Lo que venía a posteriori, evidentemente con la envergadura que ganamos no lo esperaba, pero lo que venía a posteriori yo estaba convencido de que lo sacábamos adelante. Y se asciende, se mantiene el equipo y claro, está claro que interesa que el filial esté en una categoría nacional porque el primer equipo se ha nutrido de muchas jugadoras que han pasado por la mano de Óscar Olón. Claro, y porque la categoría nacional al final es más exigente que la provincial, para el Sevilla es mucho más exigente. Te vas a encontrar jugadoras mucho mayores, te vas a encontrar jugadoras que tienen mucho más nivel que en la categoría provincial, son mucho más profesionales y al final eso va a dar la posibilidad de que la futbolista de cantera se forme muchísimo mejor, en unas condiciones mucho más competitivas y pueda dar el salto con menos dificultad, ¿no? Y eso al final ayudó a eso, ¿no? A que ya a partir de que se ascienda a Liga Nacional ya empezarán a entrar muchas más jugadoras en el primer equipo. ¿Qué le queda al fútbol femenino todavía por crecer? Oscar, tú que lo has vivido muchos años ahí en primera mano, 5 temporadas, ¿dónde todavía hay que empujar para que siga subiendo? Yo creo que lo que le falta es continuidad, entender que al final es fútbol, y el fútbol exige una competencia, entender que no es lo mismo, yo esto lo transmitía mucho en el vestuario, que no es lo mismo jugar, con todos los respetos, en un Loreto, San Juan, Olivares, Mairena femenino, que en un club profesional. Entender que cuando tú llegas a un club profesional hay una exigencia mayor. Y sobre todo, yo siempre he dicho el respaldo de los profesionales. Cuando hablo de profesionales hablo que los entrenadores apuesten más también por el fútbol femenino y ayuden al crecimiento del fútbol femenino y no tengan ningún pudor en saltar del fútbol masculino o femenino como hice yo en su día. Y sobre todo que dentro de los clubes apuesten realmente por los proyectos de equipo femenino. Sí, aquí tenemos muy cerca al equipo de Loreto, que fíjate que es uno de los pocos equipos que ya va marcando etapas, ¿no? Desde la base, ¿no? Benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y equipos senior, ¿no? Que yo creo que al final es un poco hacer la misma estructura que en el masculino. Sí, yo creo que esa es la idea, ¿eh? El tema del fútbol base, que es lo que no ha habido nunca en el fútbol femenino, ¿no? De hecho, yo una de las entrevistas que hago cuando entro en el Sevilla,
una que me hacen la misma pregunta, yo le digo que el fútbol femenino hay que darle valor 10 años después. Estoy hablando del año 2019 al 2021. ¿Por qué? Porque había que hacer esa creación de fútbol base, Benjamín, Alevín, donde las jugadoras aprendieran lo que es el fútbol de la calle. Entonces ahí vas a empezar a ver jugadoras que ya son más, digamos, dinámicas dentro del campo, tienen mucha soltura, muchas situaciones de 1 contra 1, y nosotros lo vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, el año que entro, David Losada lleva un equipo Alevín, que a día de hoy es jugadoras que, por ejemplo, Rosalía ha firmado en el Barcelona, Barrio está entrando en dinámica del primer equipo, Julia está entrando en dinámica del primer equipo. Entonces, son jugadoras que en un futuro van a dar un salto a lo que es el dinamismo dentro del fútbol femenino. Y está claro que hay cosas, por ejemplo, el título de campeonas del mundo, eso ayudó muchísimo a proyectar y a que las niñas quisieran ser el espejo de Olga, el espejo de Aitana Bonmatí. Son espejos que al final sirven para que siga creciendo el fútbol femenino. Claro, ya no solo el hecho de haberlo ganado, sino el cómo se gana, ¿no? España da un nivelazo en el torneo, de menos a más, da un nivelazo en la final, y sobre todo el nivel de la jugadora, es que es lo que pasa, ¿no? Verás, yo siempre lo explico. Si vas a ver lo que he dicho antes, ¿no? Con todo respeto, si vas a ver un Loreto Mairena femenino, el nivel futbolístico no va a ser el mismo que si te vas a ver un Barcelona Real Madrid. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, claro, existe esa duda. Cuando tú vas a un campo de regional a ver el fútbol femenino, la gente piensa, ¿y esto va a llegar? ¿Esto no va a llegar lejos? Pero te tienes que ir al fútbol profesional para verlo, te tienes que ir a un trabajo de cantera en un club profesional para verlo, y verás que con el paso del tiempo el fútbol femenino, si nadie mete la pata, como se suele decir, va a dar un salto bastante interesante. El año pasado, por ejemplo, el Loreto se quedó muy cerquita del ascenso en categorías femeninas. Estuve peleando con el Armilla, con todo lo que sucedió en ese partido, deportiva y extradeportivamente hablando, ¿no? Que la verdad es que es para escribir un libro lo que ocurrió esa semana previa del desarrollo del partido. Pero a mí lo que me llamó la atención, además del nivel de las chicas, que ha sido durante toda la temporada fenomenal, con Marco en el banquillo, fue que ese partido las jugadoras profesionales se volcaron con ellas, recibieron mensajes de Jenny, recibieron mensajes de Lola Gallardo, de Amparito, y todo el mundo estaba ahí con ella. Eso, yo no noto que jugadores de primer nivel, a lo mejor cuando el reto masculino esté jugando el ascenso, Dios quiera, este año vayan a recibir ese tipo de mensajes. No se da, no es una cosa de ese. Y es lo que demuestra que en el fútbol femenino entienden que se necesitan apoyar, claro, todo el mundo, claro, entre ellas, entre los profesionales, e intentar que eso surja mucho más. Y el ejemplo de lo que estaba hablando de Loreto con el tema de Marco es lo que te comento, ¿no? Al final hace falta que profesionales del nivel, por ejemplo, como Marco, apoyen proyectos como el del Loreto para que el fútbol femenino vaya creciendo desde la base. Nos dejamos el fútbol femenino, nos metemos otra vez en el masculino, nos metemos en la actualidad. Hombre, a nadie le amarga un dulce. El equipo está ahí arriba, en la zona alta de la clasificación. Benacazón ya está lejos, se mantiene que asciende el primero, los segundos en playoff, y los, creo que son 2 mejores terceros, son los que... Ya ahí es donde tengo yo la duda. No sé si son los 2 mejores terceros, ahí me pierdo. Está claro que estáis en esa pelea, a nadie le amarga un dulce, ¿no? No, claro, evidentemente, ¿no? Nosotros al principio de temporada lo que sí teníamos claro era que queríamos estar compitiendo. ¿No? Lo que no queríamos estar ya que estábamos en la tercera andaluza, no queríamos estar en una mitad de la tabla sin competir, que fuese eso, echar el día, ¿no? Nosotros queríamos competir e intentar llegar a la segunda vuelta en condiciones de competir. Lo hemos conseguido, tuvimos un inicio muy dubitativo, a pesar de ello, habíamos perdido 2 partidos nada más en competición. Y la verdad que hemos cogido una trayectoria y una fuerza bastante buena, ¿no? A día de hoy nos encontramos en un panorama bastante interesante, entonces nosotros lo tenemos claro dentro del vestuario, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible, pues meternos ahí entre los 2-3 primeros, acabar la temporada ahí y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero es verdad que lo que no vamos a hacerlo es de manera que nos suponga una exigencia, no nos vamos a poner ese peso en la espalda, ¿no? Lo vamos a disfrutar de la situación, vamos a pelearla y vamos a intentar sacar los mejores puntos posibles para meternos en esa fase de ascenso. Lo que está claro es que, viendo un poco, ¿no? Y muchas veces hablamos casi de lo que vemos más que de lo que seguimos, ¿no? Porque no da tiempo de ver todo. Pero el grupo sexto posiblemente sea el grupo más difícil de toda la tercera andaluza. Sí, sin duda es el más fuerte, y que nada más que tienes que verlo en los equipos, ¿no? Hay 4, 5, 6 equipos que van a poder pelear sin ningún tipo de problema por esa segunda o tercera plaza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el último partido perdimos en casa, que veníamos de ganar 7 jornadas seguidas con el Mairena, que es un equipo que no tiene el empaque a lo mejor de Benacasón, Anacasa y demás, pero al final es un equipo que trabaja muy bien, compite, que hace las cosas bien, que compite y se te mete en esa pelea, ¿no? Benacasón, sí es verdad, cogió esa racha, que
es idónea, ¿no? Lo que ha hecho Benacasón es intentar ganar todo lo posible para estar más desahogado, ¿no? Hormiguita es... Claro, es lo importante en esta categoría, ¿no? Pero aún así, yo siempre digo que la segunda vuelta, lo que he aprendido mucho del mundo del fútbol, sobre todo a estos niveles, es que las segundas vueltas cambian mucho. Cambian muchísimo. Ese parón de Navidad siempre hace que haya equipos que se desconecten, otros es verdad que se desconectan pero se enganchan rápido, y ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Yo creo que los equipos que más respondan en ese periodo de Navidad en cuanto a la profesionalidad, a entrenar y demás, esos son los equipos que al final se van a meter en esa pelea, ¿no? Y yo ahí entiendo que Benacasón, estoy convencido de que por el cuerpo técnico que conozco y por lo que se está trabajando allí, es un equipo que no va a bajar. Pero hay equipos que vienen por detrás que sí van a apretar mucho, que no han dejado de trabajar, y eso se va a notar. Dios no lo quiere, ¿no? Y esperemos que Loreto ascienda directamente, pero se pueden cruzar los caminos de Loreto y Sevilla a lo mejor en una eliminatoria, Óscar. Fíjate tú que una conversación con Javi Guerra, que muchas veces me llama los lunes para hablar un rato del partido anterior y demás. Se lo decía, digo, había un momento en el que yo he llegado a soñar incluso que jugaba en eliminatoria con el Loreto. No lo quisiera, la verdad. Pues sabemos ya de sobra el cariño que yo le tengo a Loreto, a San Juan, a los equipos de mi pueblo, ¿no? Pero si al final hay que enfrentarse, pues al final pues, tendremos que enfrentarnos y ya está. La verdad es que son cosas de fútbol. Está claro que está ahí. Sí. Ojalá que Loreto ascienda directamente, que va en un camino. Porque está claro que vuestro grupo más o menos es uniforme. Son 16, ¿no? Lo vuestro, ¿no? 16. Pero es que el grupo de Loreto, entre la retirada del principio y el final, es casi una liga de fútbol sala, casi. Se ha convertido en una liga de 12 equipos, creo que es. Va ahí 4 o 5 jornadas de descanso. Es un lío. Tiene mucho mérito también. Sí, está claro, porque hay que meter al grupo en la pomada durante ahora descanso, ahora paro, ahora juego. Ahora... Es que, por ejemplo, Loreto jugó en casa. Yo no recuerdo cuándo jugó en casa, pero creo que fue contra el Valle del último partido. Sí. Y ahora se va a llevar casi, más de un mes sin jugar otra vez en casa. Que eso al aficionado incluso es que le desconecta de la situación. Claro, y más en la situación en la que está Loreto. Por eso digo que al final tiene mucho mérito el trabajo de Mari, porque esa desconexión de 10 jornadas de descanso por medio, los demás equipos compitiendo, es difícil. Yo cuando se habló de 6 grupos de 16 equipos, yo no lo veía porque había grupos que ya partían de menos, y a lo mejor es cuestión de decir, hacemos menos grupos y más grupos de 18, pues grupo de 18. Pero claro, es que el otro día lo hablaba yo, no me acuerdo con quién, con un entrenador, que hablábamos de eso, ¿no? Porque claro, si se clasifican los mejores terceros, es que claro, el grupo que tenga menos equipos parte con desventajas, no porque sean menos nada, porque al final es un cómputo de división de partidos. Pero claro, en un grupo de 16 se te van a desconectar 6 o 7 equipos seguros, en un grupo de 12 se te van a desconectar 3 o 4. Claro. Es que no es lo mismo, que la comparación no es igual. Claro, y si encima se te desconectan, aparte, hay otros 2, 3 que se te retiran, pues al final se convierte en una competición. El BF se ha retirado en la penúltima jornada de la primera vuelta. O sea, que si hubiera contado una jornada mal, hubiera contado los marcadores de la primera vuelta. Al retirarse en la penúltima jornada, los marcadores se quitan. Y claro, y ahí el Loreto ha quedado perjudicado porque ganó. Y por ejemplo, el Baida, que empató, pues ha rescatado 2 puntos. Porque claro, al Loreto le quitan 3, ellos no más que le quitan 1. Yo creo que deben de darle una vuelta a este tema. También es verdad que se pueden incluso sacar muchísimas fórmulas, de manera que incluso esos equipos, te hablo por ejemplo de mi grupo, ¿no? En mi grupo te vas al 7º y todavía está ahí dentro un poquito de la pelea, pero a partir del 8º ya se empiezan a descolgar, ¿no? Entonces buscar una fórmula para que esos equipos incluso mantengan ese nivel competitivo, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa bonita que ha hecho la federación y que está bastante interesante es este tema de la Copa Andalucía que sacó, sí, los equipos. Pues incluso intentaría inventar un tipo de copa de ese sentido, en el cual premies a esos equipos que puedan quedar, no sé, en mi grupo somos 16, pues el que quede del 12 al 14 se va a meter en la copa. Eso es. Que la gente tenga un poco de ambición y que al final la competición sea mucho más competitiva de principio a fin, y que no se retiren tan fácil los equipos. Sí, porque la segunda vuelta, como bien decía Óscar, es que hay muchos equipos que hacen click y se apagan, off. Sí. Se quedan off, pero off. O sea, que así, ¿no? Y de hecho, una cosa que hablamos mucho hoy día en el vestuario mío, ¿no? Yo se lo digo a ellos, digo, hay equipos que de la mitad de la tabla para abajo ya van a desconectar todas las jornadas, excepto la jornada que van con el Sevilla, que se van a ir a todo el mundo a entrenar, ir a todo el mundo el domingo al fútbol. Y entonces, al final estás condicionando un poco la competición a que muchos rivales no van a tener el nivel competitivo enfrente que nos vamos a encontrar nosotros. Y si tiene 4 tarjetas no la va a forzar la quinta contra ti, sino que va a forzar el anterior partido. Está claro que esté un poco lesionado ese día va a parar y va a jugar contra vos. Eso está claro, que la adulteración de la competición ahí sí que existe. Se retiran, se desconectan, salvo, ojo, ese partido lo tienen todo marcado. Eso tiene todo el mundo marcado. Eso es así. Antes de despedir a Óscar, y me gustaría comentarlo con él, porque creo que no lo he comentado nunca, hemos hecho muchas entrevistas y las que quedan todavía por hacer Dios mediante, pero
fíjate que estos días cuando venía Óscar y rebuscando un poco entre todos los momentos que hemos vivido y que hemos tenido la oportunidad de compartir, que han sido muchos y buenos, porque la verdad es que Óscar ha tenido mucho éxito y lo cual nos alegra un montón. A mí se me vino a la cabeza, y no sé si Óscar lo recordará, hace ya unos años, bastantes años. Óscar estaba casi, yo creo que si no empezaban en Libertad, estaba por ahí. Fue una charla una conversación breve, pero que yo creo que a lo mejor a mí me marcó, y yo creo que esa frase, porque hay una frase mía que la hago mucho de Óscar, que es el esfuerzo no se negocia, y esa frase la capturé yo de Óscar y es uno de mis leitmotiv, ¿no? Porque antes decía Pedro Morillas que lo bueno hay que copiarlo, y esa frase de Óscar hay que copiarla. Pero no sé si recordarás que uno de los grandes, de los futbolistas que han sido profesionales y que han dado mucho al balompié español, que fue Enrique Collar Monterrubio. Tuvimos la oportunidad en la gala del deporte de San Juan de recibirlo y se dirigió a ti, ¿verdad? Sí, pero eso fue mi época de San Juan, no del Libertad. Estaba yo en el San Juan. Fue el año siguiente al ascenso y él, la verdad. Y mira que fue una de las cosas que lo típico eres tú el que siempre va a buscar a la persona famosa y demás, y fue él el que se dirigió a mí, ¿no? El que se acercó, y la verdad que fue un detalle bastante bonito, la verdad. Fíjate que yo recuerdo que estaba en esa conversación, porque fue una conversación a tres, y la verdad es que a mí se me quedó grabado esas palabras que te dijo de que te ilusionara, de que siguiera, de que se fijó en ti en ese momento. Después de la gala, cuando vio que tú eras el premiado, se fijó en ti en ese momento. Sí, al final un poco lo que incidió en algo que va conmigo, ¿no? La frase esta de la que tú hablas, del esfuerzo no se negocia, que después a posteriori he visto mucho, cuando llegó Simeone al Sevilla, la hizo, ¿no? Que verdad, que al final tiene más relevancia en una persona profesional que en Óscar Olomo, que al final es un sanjuanero más, ¿no? Pero es una frase que yo en su día, por el contexto mío a nivel personal, me la marqué, ¿no? Un día, ¿no? Yo me acuerdo que esa frase se me quedó conmigo haciendo remo. Yo cuando era niño no sabía todavía si iba a jugar al fútbol, si iba a ser remo. Yo entrené aquí en la Casa Bote de San Juan con Filo, con Jero. O sea que yo he estado un año entero en el Labradores, o sea que yo me movía. Yo me movía en el mundo del remo cuando tenía esas dudas de típico niño que no sabe si va a jugar fútbol o no, ¿no? Entonces, en torno a mí, a nivel personal, había una serie de circunstancias en las cuales yo no tenía la suerte en mi día a día de una madre que te apoyaba, un padre que estaba al lado tuya. Mi padre desapareció de mi lado que él quiso. Mi madre, el mundo del deporte no le gusta. Mi madre es maravillosa, pero el mundo del deporte no le gusta, y el de fútbol menos. Y yo cada paso que daba lo tenía que dar por mí. Yo necesitaba unas botas, yo tenía que buscarme la vida. A lo mejor cuando era más chico la pedía, pero cuando era más grande tenía que buscarme la vida. ¿Qué pasa? Entendí un momento que al final lo que había que hacer eran esfuerzos. Para conseguir las cosas había que hacer esfuerzos. Y unida a esa frase, hay una que se la decía, me acuerdo una vez, se la decía a Rafita, representante, le decía, yo no quiero que nadie me lleve a ningún sitio, no, Óscar aquí, sino sí me gustaría que mi trabajo me pusiera en las puertas, ¿no? Y yo entiendo, por ejemplo, cuando yo entro en el Sevilla, el contexto en el que yo entro es eso, ¿no? Una frase que me dice David Losada, o que David Losada le dice a Amparo cuando me presenta a ella, es que el hecho de que yo esté en el Sevilla es porque David Losada recuerda mi trabajo en el San Juan. Eso a mí me enorgullece. Yo prefiero que me recuerden por mi trabajo a por mi amistad con David Losada. Entonces, ahí es donde un poco el tema del esfuerzo no se negocia, ¿no? Yo quiero conseguir las cosas a base de mi trabajo y mi día a día. Yo no quiero llamar a la puerta de nadie, yo no quiero acomodarme en ninguna silla, sino que sea simplemente mi trabajo el que me ponga en mi sitio. Bueno, pues el trabajo ha puesto en su sitio a Óscar Lomo, y seguro que todo lo que le venga es bienvenido porque se lo merece, porque por profesionalidad, una persona que se deja la piel en cada proyecto, se deja la vida, saca horas de donde no las hay. Antes hablaba de que él quería ser entrenador antes que futbolista porque él sabe que lo quiere enfocar todo y lo quiere tener todo controlado. En el fútbol hay variables que son incontrolables, no se puede controlar, pero lo que puedas controlar sí que lo tienes controlado. Este proyecto del Sevilla de seguro que tiene mucho éxito por delante, porque es una idea, yo creo que pronto otros equipos van a copiar si no lo han hecho ya. Es una idea bonita, ya digo, que al principio puede chocar, pero que va a tener bastante proyección. Seguro. Pues amigo, aquí tienes tu casa, esta nueva casa que hemos abierto. Todavía estamos un poco como uno en su casa poniendo cositas, la mesa, los micros. Poco a poco, el lugar es espectacular. No, pero está muy bien. Ya se os echaba de menos también. Necesitaba también venir por aquí, a hablar también del Sevilla con mi amigo Chencho, y poco a poco. Bueno, pues poco a poco y paso a paso, amigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Escuchas Olímpicas con Manolo Carlos.
Estás escuchando Olímpicas en la onda local de Andalucía con Manolo Carlos. Hoy, 28 de mayo, celebramos el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y lo hacemos desde un enfoque integral, donde el deporte juega un papel esencial. Espe, Claudia, Ángeles, Laura y Angie nos acercarán a superar los diferentes techos de cristal en el deporte para las mujeres. Hola, soy Claudia, tengo 18 años y soy deportista federada y campeona de España de natación. Tengo 14 años, soy Angie y llevo practicando gimnasia rítmica desde los 4 años, clasificándome para campeonatos de España. Soy Laura Calado, entrenadora del Club Deportivo Acuatierra. Soy Espe, vicepresidenta del Club Natación San Juan. Soy Ángeles, soy árbitro internacional de atletismo, he estado en campeonatos del mundo, cross de itálica. 5 ejemplos de mujeres sanjuaneras que nos sirven para romper con estos estereotipos. El deporte es muy importante para la salud a todos los niveles y a todas las edades. Siempre se puede sacar tiempo para hacer deporte. Hay que buscar siempre fórmulas que nos permitan practicar deporte y compaginarlo con nuestras actividades que realizamos día a día. Las familias juegan un papel muy importante. Han de reconocer la importancia del deporte y motivar a sus hijas. Hay que motivar a las chicas y valorar sus éxitos y sus logros, y cuando haya también un tropiezo, pues que sepan levantarse. Siempre es importante que las mujeres deportistas tengan referentes de mujeres deportistas. El deporte como vehículo de integración, de igualdad, como herramienta para la socialización. El deporte desarrolla la autoestima y la autonomía. El deporte rompe estereotipos y fomenta el respeto. Practicar deporte es muy importante porque El deporte es salud. El deporte nos ayuda a autorrealizarnos como personas. El deporte nos sirve para mejorar nuestras relaciones sociales. El deporte es vehículo de igualdad e integración. Mujeres que han hecho del deporte una pieza básica en su forma de vida y que nos sitúan ante la importancia de la práctica deportiva. Rompiendo barreras, techos de cristal, para poner de manifiesto la importancia del deporte en la salud y en la vida. Conoce de la mano de Manolo Carlos a todas las deportistas femeninas en el único programa donde la mujer es la protagonista. Olímpicas, los lunes a las 5 de la tarde en la onda local de Andalucía. Y hasta aquí llegado, hemos tenido nuestro pequeño homenaje también a la Estrella de León con ese premio que obtuvo en la Gala del Deporte de San Juan de Andalfarache, esa premiación como mejor deportista joven tras su reciente título de campeona de Andalucía. Así que con ese momento también le vamos a dejar, con el momento en el cual recibía ese galardón. Nos vamos directamente hasta el Romero San Juan. Estás escuchando Olímpicas en la onda local de Andalucía con Manolo Carlos. Escuchas Olímpicas con Manolo Carlos. Continuamos, nos ponemos otra vez en modo gala. Premio Joven
2024, con la finalidad de distinguir y otorgar reconocimiento público a la labor desarrollada por personas jóvenes que por su dedicación en su trabajo y su implicación personal ponen de manifiesto su compromiso en los ámbitos de la sociedad de San Juan. Este reconocimiento recae en una deportista que este año ha representado a San Juan en un campeonato de Europa, en una ciudad eslovaca de difícil pronunciación, Banská Bystrica. Estuvo una saltadora de triple salto con solo 16 años, codeándose con la élite de este deporte a nivel nacional e internacional. La temporada ha sido para recordarla y escribirla con letras de oro en la historia del deporte sanjuanero. Los primeros vuelos de una campaña para el recuerdo fueron en Antequera. Allí logra el récord de España cadete en pista cubierta. Una sensacional actuación en el Campeonato de Andalucía Sub-23 con un salto de 12.51 que era plusmarca nacional cadete. Nadie en España con su edad había saltado como ella en la historia del triple salto. Pero aún hay más. Un mes después de quitarle el récord a María Vicente, la saltadora le vuelve a dar un mordisco a su mejor marca y deja el registro en 12.75. El futuro del triple salto es suyo y poco a poco el presente también lo es. En la 60ª edición del Campeonato de España, absoluto fue tercera. La pupila que entrena José María Muñoz Losada fue la medallista más joven de toda la competición. Ganó la medalla de bronce en triple salto con 15 años y 10 meses de edad, junto a Natal, Ana Peleteiro y Naroa Furundarena. Y hoy, además de estos logros, le reconocemos en esta gala porque es un referente para nuestra juventud, porque transmite que con esfuerzo y trabajo diario se logran los objetivos y cualquier meta que se proponga. Ha recibido ofertas de grandes clubes a nivel nacional, pero ella prefiere seguir creciendo junto a su familia, junto a su presidenta Mari, junto a su club, junto a su gran familia, el Club Deportivo Atletismo San Juan de Aznalfarache. Premio Joven 2024, Ana Estrella de León. Entrega el premio Carlos Amado, lo recoge Ana Estrella de León. Estás escuchando Olímpicas en la onda local de Andalucía con Manolo Carlos. Y por hoy fue todo. Nosotros nos queda despedirnos. Nos vemos como siempre agradeciéndoles la atención prestada del deporte, con la bandera siempre femenina en la sintonía de Radio Guadalquivir y para toda la onda local de Olímpicas. Una entrega más con protagonismo de Óscar Olomo, de nuestros techos de cristal, que siempre hay que romperlos, y de Ana Estrella de León. El deporte femenino, como siempre, protagonista desde el 107.4 de la frecuencia modulada y para toda la red de emisoras públicas, participativas, ciudadanas y municipales que componen el espectro de la onda local de Andalucía. Gracias, como siempre, por la atención prestada. Hasta aquí llegó Olímpicas, un programa más de Radio Guadalquivir para toda la onda local de Andalucía. Fue Olímpicas, un programa más de la onda local de Andalucía.